capítulo 1, versículo 14. La Biblia nos dice qué sucedió en esos 10 días que hacen falta para llegar al Pentecostés. La Biblia nos dice así: todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, y varias mujeres más, y los hermanos de Jesús. Eso sucedió en Hechos 1:14. ¿Qué se la pasaron haciendo 10 días? La Biblia nos dice que estuvieron en un lugar llamado el aposento alto y estuvieron 10 días orando para que llegara el día 50, el Pentecostés. Si usted recuerda, en esas instrucciones adicionales que Jesucristo les dio a sus discípulos en esos 40 días, una de ellas que fue, al principio de Hechos 1, les dije: no se vayan a ir de este lugar sin antes recibir la promesa que oyeron de mi Padre, que es la llenura de ¿quién? ¿Y a los cuántos días llegó? Al día 50 de haber resucitado Jesús. Pero Jesús asciende, han pasado 40 días, se quedan solo los discípulos orando y, señores y señores, se demoraron 10 días, estuvieron en un retiro de 10 días orando hasta que por fin, al día 10, desde que Jesús asciende, al día 50, desde que Jesús resucita, se derramó el Espíritu Santo. Por eso, el título de esta predicación es En solo 10 días. ¿Cómo se titula? Porque en solo 10 días los discípulos aprendieron varios principios y varias cosas. Hábitos que los definieron como creyentes, como discípulos, para toda su vida. Hábitos que cualquier persona que se considere un discípulo de Cristo necesita aprender. Y no te estoy diciendo que en 10 días. Quiero hacer la aclaración. A los discípulos les llevó 10 días, pero no sé cuánto te va a llevar a ti. Lo que te quiero decir con esto y lo que he venido haciendo énfasis en estas predicaciones es decirte que lo más pronto posible necesitas aprender estos hábitos. Porque el éxito de que los discípulos llegaran hasta el final de su vida siendo buenos hijos de Dios o siendo buenos discípulos fue gracias a lo que en 10 días aprendieron. Entonces, en las 2 primeras predicaciones que ya vimos, hemos visto algunos principios. Hoy pretendo darte el tercero. En la primera predicación, ¿alguien recuerda el primer principio que ellos aprendieron en esos 10 días? Santo. Voy a hacer como que ninguno de los que está aquí vino. A perseverar. ¿Cuál fue el primero? A perseverar. Y hablamos de la perseverancia, cosas que no te imaginas. Te invito a que veas la primera predicación. ¿Está bien? Así aparecen. En tan solo 10 días o en solo 10 días parte 1. En la segunda predicación ahondamos en el segundo principio. ¡Uy! Ya no se corcharon. ¿Aprendieron en 10 días a orar? Sí, permíteme. Pastor, ¿acaso no sabían orar? Mira la predicación. Mira esa segunda predicación. Ahí está en YouTube. No voy a ahondar porque pues nos quitaría tiempo de esto. Y hoy, señoras y señores, pretendo mencionarte el tercer principio o hábito que ellos aprendieron en tan solo 10 días. Hoy te lo voy a mencionar. Entonces, me gustaría que releyéramos lo que nos dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 2. Bueno, vamos a ver varios versículos, más bien. Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. La Biblia dice así, Hechos 1, 4 y 5. Una vez, mientras comía con ellos, está hablando de Jesús, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Versículo 5. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Bien, aquí está la promesa. Ahora vamos al 8, del 1:8 de Hechos. Lee por favor conmigo el versículo 8 de Hechos 1:8, de Hechos 1. Pero recibirán poder cuando ¿quién? ¿En qué hace énfasis Jesús con ellos? ¿Recuerdan? En Hechos 1:4 les dice: no se vayan sin recibir el Espíritu Santo. Y ahora en el versículo 8, solo 4 versículos más adelante, les vuelve a decir: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y les hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lugares más lejanos de la tierra.
Ahora vamos a Hechos 2:2. Esas son las promesas y ahora vamos a un capítulo más y es aquí donde por fin se cumple lo que tanto Jesús les había prometido y por lo que ellos oraron 10 días. De repente se oye un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Versículo 3. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas o en otras lenguas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces, no solo aprendieron a perseverar, no solo aprendieron a orar, sino que también aprendieron algo que usted y yo necesitamos aprender para toda nuestra vida si queremos tener éxito en el Señor. Y es a caminar con el Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos aprender? Qué rico es que la Biblia no es de solitarios. Caminar con el Espíritu Santo es colocarte a alguien que te acompañe. Es más, en la Biblia el Espíritu Santo tiene muchos sinónimos, es llamado de muchas maneras. Uno de ellos es consolador, no sé si sabías. Y en griego la palabra consolador es paracleto, diga conmigo, paracleto. Ya está hablando en otras lenguas. No, mentira. Paracleto. ¿Y qué significa paracleto? Paracleto es alguien que sostiene. Es como tú ir no pudiendo caminar y alguien te ayuda a ir caminando. Ese es el significado de paracleto. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo es mi paracleto, tu paracleto, y si hay momentos de la vida, crisis que tenemos, donde pareciera que no podemos continuar, ¿quién se hace necesario para que nos empuje aunque no queramos? Espíritu Santo, el paracleto. Por eso, el éxito de la vida de los discípulos y de por qué no desertaron del llamado a ser discípulos fue gracias a que iniciaron su ministerio primero aprendiendo a caminar con el Espíritu Santo. Esto yo lo he repetido en algunas predicaciones, pero como dijo Pedro y se lo he dicho varias veces, no me cansaré de deciros lo que tengo que enseñarles. No me cansaré de deciros las mismas cosas. Necesitas y yo necesito aprender a caminar con el Espíritu Santo y esto fue lo que en tan solo 10 días ellos aprendieron. Jesús no se podía dar el lujo de enviar a sus discípulos a las naciones sin que antes tuvieran esta experiencia del Pentecostés. No sé si me estoy haciendo entender. Es más, yo creo que lo he mencionado. Si tú te pones a ver la Biblia, vas a descubrir que en los acontecimientos más importantes de la Biblia, el Espíritu Santo estuvo presente. ¿Qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? ¿No se la sabe? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía. ¿Y quién estaba presente? Y el Espíritu se movía hasta, hay una canción. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre... ¿No se la sabe? No saber esa canción es como estar en pecado, hermano. No mentira, no mentira. No. Es que son canciones muy, muy de iglesia, ¿sí? Es lo que quiero decirte, ¿no? Vaya a decir cosas que... Bien. Ahí sucedió. Cuando hicieron la Torre de Babel, ¿quién descendió para confundir las lenguas? El Espíritu. ¿Quién daba la fuerza a Sansón? El Espíritu Santo. ¿A quién recibió Jesucristo para iniciar su ministerio cuando fue bautizado? Al Espíritu Santo. ¿Y quién lo envió al desierto? El Espíritu Santo. ¿Qué recibió Pablo para iniciar su ministerio? Se encontró con Jesús y Ananías lleva 3 días ciego en una casa orando en Damasco y Ananías va y ora por él y le dice, hermano Pablo, vengo a orar por ti, estoy hablando de Hechos 9, y le dice, para que recibas, ¿qué se hace necesario? ¿Qué saben los discípulos del primer siglo que usted y yo ignoramos mucho? Frente a lo que le acabo de decir. ¿Acaso ellos no entendieron que uno no se puede arriesgar a ser un cristiano si primero no tiene que? Por eso creo que nuestros discipulados a veces le hacen daño a la gente. Porque nosotros primero les queremos solucionar sus problemas sin enseñarles esta primera lección de discipulado, que se vuelve obligatoria. Y sabe, le voy a decir esto, mi hermano, con razón, en mi vida, yo no sé en la suya, pero en mi vida personalmente, por mucho tiempo me consideré un cristiano, pero muy desanimado siempre. Una persona que no iba a la iglesia a dar, sino a ponerle pereque al pastor, a los líderes, porque necesitaba que me atendieran y que me ayudaran con mis luchas.
No, con esto no estoy diciendo que tú seas así. No, 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 no. Lo que quiero decir con esto es que cuando entendí la importancia de aprender a caminar con este Señor llamado Espíritu Santo, es cuando uno no se empieza a volver carga para nadie. ¿Sabe por qué? Porque tienes alguien paracleto, ¿recuerdas? Alguien que te arrastra, alguien que te sostiene. La Biblia habla demasiado acerca del Espíritu Santo y de su obra. Tanto así, es tan poderoso el Espíritu Santo que la Biblia dice: ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Mas el Espíritu Santo nos ayuda a orar con gemidos indecibles. Hasta para orar nos ayuda. Yo no sé si usted está entendiendo esto, pero lo que le quiero decir es que ¿qué lo podrá sostener a usted en un mundo caótico como el que tenemos y permanecer fiel, no ceder a la tentación, no retroceder a la vida pasada, de la cual muchos ya, gracias al Señor, Él nos hizo libres? Porque aquí todos tenemos un pasado. Todos tenemos aquí rabo de paja. ¿Qué hacer para no retroceder? ¿Qué hacer para realmente caminar y tener éxito en la vida? Señoras y señores, les quiero presentar la primera lección que aprendieron los discípulos y por la cual no se podían ir a hacer el ministerio sin antes recibir la llenura del Espíritu Santo. Te quiero colocar este reto. Léete Hechos y trata de contar cuántas veces aparece la palabra Espíritu Santo o Espíritu. Y vas a descubrir que son muchísimas. Y vas a descubrir esto, que el escenario donde se menciona, siempre habían convertidos. Recibieron al Señor y fueron llenos del Espíritu Santo en Samaria. Recibieron al Señor y fueron llenos del ¿quién? Dice la Biblia que en una oportunidad los discípulos y Pablo también en otra oportunidad, a unos que se habían convertido les dijeron: muy bien, qué bueno que recibieron a Jesús, qué bueno que se bautizaron. ¿Ya recibieron al Espíritu Santo? Y la Biblia dice que ellos dijeron: no, esto no puede ser, vengan y oramos. Impuso manos sobre ellos, oró y dice la Biblia que recibieron ¿qué? Pregunta: ¿qué sabían los primeros discípulos de Cristo en el siglo primero que nosotros ignoramos mucho? Sí, lo que se le está pasando por la mente, que es imposible pretender tener una vida o una relación con Dios o decir que se es cristiano o discípulo si no estás caminando con el que debes caminar. El Espíritu Santo se hace indispensable. El Espíritu Santo es el que impulsa ir a la iglesia. El Espíritu Santo es el que te recuerda, es el que te detiene. El Espíritu Santo es el que no te deja pecar en paz. El Espíritu Santo es el que te destornilla el corazón. El Espíritu Santo es el que te hace sentir como una basura cuando estás haciendo lo que no debes hacer. El Espíritu Santo es el que te hace sentir vergüenza ante las cosas que has hecho, que tú mismo te sorprendes de ti. Es y ha sido el Espíritu Santo. ¿Quién crees que te ha regresado cuando te has ido? Porque aquí todos hemos hecho pausas con Dios en algún momento de la historia. No hemos querido continuar. Pero ¿quién te regresa a su casa? Por eso la Biblia dice: y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, dice Jesús. Quiero decirte con esto, y quiero hacer énfasis en esta noche, en esta tercera predicación, en cuanto a en solo 10 días. Los discípulos les llevó 10 días de oración recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo por primera vez recibirlo. Yo no sé si tú ya lo recibiste, pero sí quiero decirte que se hace indispensable. ¿Quieres no retroceder? ¿Quieres tener la inyección para perseverar en tu matrimonio, en tu trabajo, en el emprendimiento que Dios te dio, en aguantarse estos chinos que tienes que son canzones, en poder salir adelante, en poder, lo más importante, llegar al final de la vida sin mucho remordimiento? Necesitas al Espíritu Santo. Necesitas caminar con Él. Él es el que te va a sostener. Él es el que te va a colocar temor en el corazón. Y la Biblia nos enseña que eso fue lo que los discípulos hicieron. Hechos de los Apóstoles nos enseña algo importante, que el Espíritu Santo es persona, promesa y poder. ¿Qué es el Espíritu Santo? Persona, promesa y poder. Una persona que habla, que guía, que se manifiesta, que se glorifica, que nos hace sentir la presencia del Señor. Una persona, pero también es una promesa. Recuerde que Jesús les dijo: no se vayan sin recibir la promesa. Y si es una promesa, es porque es para todos. Es la promesa de Dios. Por eso el Espíritu Santo no mira raza, nación, estatus social. Llena la vida. Es más, la Biblia nos dice que hasta nuestro cuerpo incide físico en el tema con el Espíritu. Porque la Biblia dice que nuestro cuerpo es ¿qué?
templo algunos somos como catedral, ¿no? No somos templos, sino... Pero no importa, lo importante. A ver, levante la mano de las catedrales del Señor. No, mentira. Amén. Me estoy haciendo entender con esto. Hasta el cuerpo incide. Hasta el cuerpo incide. Por eso es hasta importante lo que se hace con el cuerpo. Porque es templo del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Es promesa, pero también es poder. ¿Qué le dijo Jesús en Hechos 1:8 a los discípulos? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Quieres tener el poder para vencer la tentación? Y estoy que me predico un tema acerca del poder porque descubrí algo interesante en la palabra. ¿Qué es? Pero no se lo voy a adelantar porque si no después... En 10 días recibieron la promesa más importante, que fue la llenura ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y para el Padre, nuestro Dios Todopoderoso, y para el Hijo Jesucristo, es fundamental el sello del Espíritu Santo en la vida de uno de sus discípulos. El bautismo y la llenura del Espíritu Santo, que fue lo que pasó en Hechos 2 con los discípulos, es algo que en nuestra vida debe venir sin demorarse. Yo considero que una respuesta natural frente a esta palabra es que todos de aquí en adelante tenemos que sacarle un tiempo en la oración al Espíritu Santo. Y necesitamos decirle: Espíritu Santo, necesito que tú me llenes, necesito que me guíes. Es más, yo creo esto, que si hiciéramos más seguido esta oración, menos desanimados andaríamos. Más claridad veríamos frente a lo que Dios desea. Entenderíamos cosas de diferente forma. Y hay escenarios en los cuales el Espíritu Santo llena y llega. ¿Qué hicieron durante 10 días? Orar. Si tú tienes una vida de oración y tienes una vida de lectura de la palabra, ¿cómo el Espíritu Santo va a poder resistirse a tocarte? Hay que temprano llegar. Hay gente que dice: pastor, yo no siento nada. Hay gente que, y no lo juzgo porque seguramente también en algún momento de la vida lo he sentido, pero si tú revisas la oración y la palabra, no está. Y por esas razones que no siento. Porque ¿cómo preparar la vida y el escenario para que el Espíritu Santo te toque? Es esta forma. En una constante relación con el Señor. Por eso, preocúpate. Hay una forma, hay algo que yo trato de medir en mi vida para ver si estoy o muy cerca o muy lejos. Y uno de los puntos que para mí, por lo menos le voy a mencionar algunos. Primero es la oración. O sea, estoy hablándole de mi ejemplo personal. Yo me digo, ¿cómo estoy en la oración? Ahí voy viendo cómo me está saliendo en ese parcial espiritual. Segundo, ¿cómo estoy en la lectura de la palabra? Si estoy leyendo la Biblia todos los días o no la estoy leyendo. Tercero, el Espíritu Santo. ¿Qué tan sensible soy al Espíritu? ¿Soy una persona de las que se quebranta cuando ora? ¿Soy alguien que habla en otras lenguas como pasó en los discípulos? Nosotros creemos en el mover del Espíritu Santo con la manifestación de hablar en otras lenguas. Mis lenguas son nuevas. Para mí esto es importante y son indicadores que trato de colocar como estándares en mi vida para ver qué tan espiritual estoy siendo, o más que espiritual, para no colocarlo como en un nivel místico, porque es que a veces la espiritualidad no hay que colocarla en un nivel místico, sino es para más bien tomarle el pulso a mi espiritualidad. Quiero tomarle el pulso a mi espiritualidad. Mídete en la oración, mídete en la palabra y mídete en la sensibilidad con el Espíritu Santo. Si eres alguien que se siente seco, si eres alguien que no siente, si eres alguien que está lejos, preocúpate. Está haciendo falta la presencia del Espíritu Santo. Es más, para los padres que están presentes, que anhelan con fervor que sus hijos se encuentren con Dios, oren para que el Espíritu Santo los toque. ¡Aló! Porque recordemos que el Señor, Dios Todopoderoso, no tiene nietos, tiene hijos. Aunque muchos de los que estemos aquí quisiéramos en el cielo no tener un padre sino un abuelo. Porque deseamos que sea un Dios alcahueta. ¿Cómo es un abuelo? Que nos pasa por alto ciertas cosas y algunos pretenden pensar de que en el cielo no hay un padre sino hay un ¿qué? Un abuelo. No te tomes tan literal ese texto que dice en Isaías que él es anciano de días, diciendo es un abuelito. No, es un padre. ¿Estamos de acuerdo? Y Dios no tiene nietos, tiene hijos. Por lo tanto, ¿quieres que tus hijos
vengan a la iglesia y se congreguen sin que tengas que obligarlos ni amenazarlos. Ora porque sean tocados por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el único que podría movilizar a alguien. Porque ¿qué hace? Paracleto, ¿recuerdan? Porque es el que lo mueve. Ora por eso al Señor. Entonces, esta debe ser la primera actividad en la agenda nuestra. Orar al Señor porque no se pierda la sensibilidad. Eso le dijo David al Señor cuando pecó. Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Eso fue lo que dijo David en el Salmo 51 cuando le falló al Señor. ¿Y qué manera de fallar? Los que conocen la historia de David. Pero para David era importante la presencia de ¿quién? Del Espíritu Santo en su vida. Una falta considerable del Espíritu que el Espíritu Santo nos lleva a entender hoy es creer que sin Él somos mejores o estamos mejor. Y eso es algo supremamente equivocado. Es más, una persona cuando no tiene el Espíritu Santo comienza a creerse más que los demás. ¿Quieres tener un corazón muy humilde y muy sencillo? Aunque tengas muchas riquezas y muchas cosas, ten el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo que más le enseña a un discípulo es humildad. No necesita otra cosa, sino la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es un regulador. Hay un libro muy bueno que se llama Emociones controladas por el Espíritu Santo o Emocionalidad espiritualmente sana también, es otro libro. ¿Qué libros tan buenos que hablan acerca de la estabilidad que le trae el Espíritu Santo a las emociones de la vida, del corazón? Por eso el Espíritu Santo es indispensable. El Espíritu Santo nos pega unas aterrizadas, nos direcciona a lo correcto, nos lleva a vivir el propósito divino. Una persona que tiene el Espíritu Santo le es fácil pedir perdón. ¿A quiénes nos cuesta pedir perdón? Aquellos que no tenemos una relación muy cercana con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo redarguye. El Espíritu Santo tiene la capacidad de hacerte sentir mal. El Espíritu Santo tiene la capacidad de colocar temor en el corazón de la persona para que no le falle al Señor. El Espíritu Santo llega cuando nos estamos deleitando en la oración. Lo he dicho en las predicaciones anteriores. El Espíritu Santo no llegó al primer día de oración. El Espíritu Santo no llegó al segundo, llegó al 10º. ¿Por qué razón? ¿Por qué no llegaría al 5º? ¿Por qué no llegaría el Espíritu Santo y se derramaría sobre los discípulos al 6º día, al 10º? Porque hubo una preparación en oración. Y esto es importante. Lo dije en la predicación anterior cuando hablábamos de orar, que fue la predicación anterior. Los discípulos al 10º día ya se deleitaban, porque recuerde que la oración inicia siendo una carga, se vuelve una disciplina y termina siendo un deleite. ¿Cómo es la oración? Inicia siendo una carga, se vuelve una disciplina y termina siendo un aquel que diga que comenzó a orar y se deleitó, no le creo. La oración es una carga, inicia siendo una carga. Pero cuando tú insistes en ella, se te vuelve una disciplina. Y termina volviéndose un ¿qué? Un deleite. Esas son las 3 etapas de la oración. Y cuando el Espíritu Santo ve que vas en el deleite, ¿qué pasa? Se derrama. ¿Cómo derramarse sobre alguien que está viendo que lo que está haciendo es una carga? Dime. Si Dios a nadie quiere tener obligado, absolutamente a nadie quiere tener obligado. Por eso la oración, por eso el Espíritu Santo se desciende sobre alguien cuando la oración no le es una carga, sino cuando le es un deleite. Entonces el deleite es donde hay Pentecostés. ¿Recuerdas? Cuando se derrama el Espíritu, derramamiento del Espíritu Santo. Por eso te quiero felicitar por si has hecho esto. Yo he tenido que hacerlo. Y es bíblico. El salmista del Salmo 41 es una interpretación personal, no vaya a creer que es así. Pero según lo que dice, se está hablando a sí mismo. Parte del Salmo dice, del Salmo 40, perdón, no 41, 40. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas
dentro de mí. No sé si lo ha escuchado o lo ha leído. Como el siervo brama por las cosas. Ese salmo, Salmo 40. Y hay una parte del salmo donde, si no estoy mal, 2 veces dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Pregunta, ¿con quién está hablando el salmista? Con él mismo. Es como mirarse a un espejo y decirse: oiga, ¿y usted por qué se abate? Aló. No sé si me estoy haciendo entender. Él se dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Confiaré en Dios. Es como regañándose a sí mismo. Es como la razón luchando con lo que siente el corazón. Porque en muchos de nosotros, una cosa nos dice la razón y otra muy diferente nos dice el corazón. El corazón dice: váyase con él, déjelo todo. El corazón dice eso. Váyase así, eso no pasa nada. Denle rienda suelta al amor. Eso dice el corazón. Pero ¿qué le dice la razón? ¿Qué le dice la razón? Yo quisiera saber qué le dice la razón a usted. ¿Qué le dice la razón? La razón le dice: bruto, ¿o no? Así habla la razón. Oiga, usted sabe que acceder o hacer eso le va a traer consecuencias. Y el corazón: no importa. Poético el corazón. Dele rienda suelta. Mira, algo similar pasa con la lucha de venir a la iglesia. Si necesitas a veces hablarte como el salmista se habló y obligar a tus pies a que venga cuando no quieres, hazlo. Porque llegarás al punto del deleite. ¿Quién te dijo a ti que la relación con Dios es por sentires? La relación con Dios es por obediencia, no por sentires. Hoy no siento ir a la iglesia. Hoy no siento predicar. Me pasó una vez. Me levanté un domingo y dije: ay, no quiero ir a la iglesia, pero me tocó venir porque me acordé que yo era el pastor. Mi hermano, lo que quiero decirte es que la relación con Dios no es por sentires. Y cuando tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo, si algo te enseña, es la obediencia. A ser obediente. Y todos sabemos que la obediencia siempre tiene una corona. La obediencia siempre es premiada. Incluso la obediencia es premiada hasta en la maldad. El que es obediente se lleva su premio. Por eso quiero invitarte a que tú entiendas lo poderoso que es. La Biblia dice en Hechos capítulo 2 que vino el Espíritu Santo con fuego, con un viento recio, ya lo leímos, ya no causando temor como en el Antiguo Testamento con la manifestación de Dios. Recordamos que el domingo hablábamos algo acerca de eso en la predicación con el corazón en Egipto, de cómo Dios se manifestó a su pueblo o se manifestaba a su pueblo de una manera tremenda que causó temor en el pueblo y que la gente incluso quiso no hablar con Dios, sino que Moisés les hablara. Pero ya el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, la forma en que desciende sobre la gente causaba alegría, era algo que llenaba. Y las lenguas que el pasaje habla nos llevan a la devoción, pero también nos llevan a cumplir la misión. ¿Por qué? Porque si tú lees el relato de Hechos 2, dice la Biblia que había mucha gente de muchas naciones y que escucharon a la gente, a los discípulos, hablar en otras lenguas y escucharon las maravillas de Dios. Entonces, ¿en qué idiomas hablaron? Hablaron en los idiomas de las personas que estaban afuera, porque el Espíritu Santo te llena no para que sientas una sensación, sino para que le sirvas al Señor. ¿Para qué quieres venir a la vigilia el viernes? Ay, Dios, recibir. Bien, no está mal. Sin embargo, debemos recibir a toda hora, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas en las cuales a veces nos hemos hecho daño es creer que en una vigilia o en un ayuno recibo solamente. Tú recibes todos los días. O sea, tú recibes de Dios todos los días. No necesitas, hay gente esperando mucho tiempo al predicador internacional que va a venir al país suyo porque van a ir a recibir. ¿Y acaso el Dios que él va a predicar no es el mismo que tú le puedes orar ahí sin que antes el predicador venga? No sé si me estoy haciendo entender. Exacto. Pero a lo que quiero llegar es que necesitamos realmente depender más del Espíritu y menos de las personas. Más del don que tiene fulanito. Aunque el don es importante y me sirve, porque los dones son para servir a otros. Pero
definitivamente hay línea directa con el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, espiritualmente hablando, tiene el número personal de Dios y puede escribirle un WhatsApp todos los días. Puede hablar con él y se llama oración. Todos los días podemos hablar y acercarnos libremente con el Señor. A lo que quiero llegar es que ¿para qué queremos recibir del Espíritu Santo si no es para dar? ¿De qué te sirve ir a un congreso, recibir y llenarte? Y he encontrado, y me pasó, yo no estoy aquí para juzgar, o para juzgarme soy el primero, pero me pasó que a veces uno iba a muchos congresos, a muchos lugares, estaba pendiente de quién iba a venir al país para recibir, para recibir. Pero ¿qué sacas con recibir tanto si no das nada? ¿Qué sacas con recibir tanto? ¿Para qué quieres tanto? Y el Espíritu Santo hizo su obra completa en Hechos capítulo 2, porque la Biblia dice que recibieron el Espíritu, hablaron en otras lenguas, y la gente que estaba fuera de la casa del aposento alto escuchó las maravillas de Dios, y toda esa gente fue evangelizada. El Espíritu Santo no llena por llenar, el Espíritu Santo no quiere simplemente una experiencia de sensaciones para que te vayas para la casa feliz después de la vigilia o del ayuno y digas, recibí hoy. No, te di para que des. ¿De qué te sirve saber mucho de Dios si no lo compartes? Lo dije en alguna prédica, de que lamentablemente en el cementerio hay muchos dones que lamentablemente la persona usó para su provecho, pero ahí murieron también. Y allá están en la tumba. Porque nadie recibió de ese don. Porque esa persona que sabía hacer esas empanadas tan deliciosas se llevó a la tumba el secreto. Porque tú, que sabías cómo emprender, nunca le diste a nadie de lo que sabías. Porque el don que te dio Dios jamás lo usaste para el beneficio de otros. ¿Para qué quieres el Espíritu Santo si no es para dar? ¿Quieres al Espíritu Santo? El Espíritu Santo es para impartir. Es para servir a otros. Y ellos tuvieron que entender que eran testigos. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Quiero decirte que cuando el Espíritu Santo llena a alguien, ese es el mejor título, ser un testigo. No me quiero meter en problemas, pero voy a decirlo de todas formas. El Espíritu Santo no llena para que te llamen apóstol, para que te llamen pastor, para darte un título muy elevado, que a veces indica es superioridad frente a los demás creyentes. No, el Espíritu Santo te llena y te dice, te llené para que seas testigo. ¿Para que seas qué? Testigo. ¿Y qué hace un testigo? Muy bien. Uf, qué profundos están. Un testigo testifica, ¿no? Un testigo da a conocer una realidad vivida. Fui testigo de algo. Soy testigo del poder de Dios. Voy a contarlo. Otra persona que tenga otro título que no sea testigo comienza a rechinar. Es más, en el cielo no existe otro título que no sea ese. O siervo, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Otro título, no tiene mucha coherencia con lo que en el reino del Señor se enseña. Así que quiero decirte que el Espíritu Santo llena a personas para hacerlas testigas. Y un testigo por defecto debe testificar. ¿Estamos de acuerdo con eso? No sé si me estoy haciendo entender. En ese orden de ideas, por medio del entendimiento del testigo, y yo no sé si tú sabes qué significa la palabra testigo en griego, significa marturia, que viene de mártir. Porque lo único que produce la cruz de Cristo son mártires, no produce otra cosa. Todos los que estamos aquí, si no estamos dispuestos a ser mártires, a sufrir por esto, no podremos completamente vivir lo que es ser un discípulo o vivir un discipulado o el discipulado del Señor. Por eso todos los llenos del Espíritu Santo, en hechos, nunca retrocedieron en su vida de fe. En 10 días los discípulos aprendieron que las mejores promesas requieren un precio y requieren un proceso. Los discípulos llevaron 10 días para recibir al Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cuánto nos llevará a nosotros? Algunos dirán, pastor, yo ya lo recibí, te bendigo.
Algunos otros dirán, necesito retornar a esa relación, necesito volver a sentirlo, necesito volver a esa experiencia personal. Está bien. Habrá alguien que dirá, yo nunca lo he recibido. Bueno, hay una tarea importante que hacer porque definitivamente necesitamos aprender a caminar con ¿quién? Con el Espíritu Santo. Recibir el Espíritu Santo fue parte del proceso de ser un discípulo de Cristo. Si quieres ser un discípulo de Cristo, en el proceso tuyo el Espíritu Santo necesita estar incluido. Amén. Con esto termino. Con eso termino. Esta predicación la titulé en solo 10 días, porque en solo 10 días ellos perseveraron, aprendieron a perseverar, aprendieron a orar, pero también aprendieron a caminar ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Es la última prédica, realmente te quiero retar a que puedas escuchar las otras dos. Pero para terminar, me gustaría darle algunos datos interesantes con el número 10 en la Biblia. En 10 días ellos recibieron al Espíritu Santo. Pero también la Biblia nos enseña que por lo menos 321 veces aparece la palabra 10 o la relación del número 10 con acontecimientos importantes dentro de la Biblia. Por ejemplo, el siervo de Abraham llevó consigo 10 camellos cuando fue camino a tierra de Abraham para conseguir esposa para Isaac, a Rebeca. Y el siervo le dio a Rebeca 10 ciclos de plata. La madre y el hermano de Rebeca le pidieron al siervo esperar 10 días antes de que ella se pudiera ir para la casa. Pero también pasó con Ana, que era estéril, la mamá de Samuel. Y antes de su nacimiento, su marido la consolaba y le decía, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? La consolaba de esta forma. Incluso la provisión para Salomón implicaba 3 veces 10 ciclos de harina, 7 veces 10 ciclos de trigo. Implicaba 2 veces 10 bueyes. Incluso en el templo y en el palacio de Salomón encontramos el 10 en todas las partes de las medidas de las piezas del edificio. Los 10 hijos de Amán fueron colgados en la horca. La Biblia dice en Eclesiastés lo siguiente: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. No deseando contaminarse, Daniel, en el libro de Daniel, le pidió al jefe de los eunucos: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. No queremos comer la comida del rey, sino queremos comer vegetales. Y cuando el rey Nabucodonosor los vio, después de 10 días, los halló 10 veces mejores. 10 leprosos fueron limpiados por Jesús. Pero pues solo uno de ellos regresó a agradecerle. 10 fueron los mandamientos de la ley del Señor. 10 plagas cayeron en Egipto. Vos, en el libro de Ruth, pidió a 10 hombres entre los ancianos de la ciudad que sirviesen de testigos de que él era el redentor de Ruth. En Lucas 19, 10 son las vírgenes. En la parábola de las 10 vírgenes. 10 salmos comienzan con la palabra aleluya. Las 10 veces se rebeló el pueblo de Israel contra el Señor en el desierto. 10 veces. En el tabernáculo se mencionan 10 veces como el tabernáculo del testimonio. Las tablas del tabernáculo tenían 10 codos de longitud. 10 personas en la Biblia hicieron la confesión de que eran pecadores y reconocieron merecer un juicio. El faraón, Balaam, Acán, Saúl, David. Estuvo también Simeí, Ezequías, Job, Miqueas y Nehemías. En 10 ocasiones la Biblia repite los siguientes nombres: Abraham, Jacob, Moisés, Samuel, Marta, Simón, Saulo, Señor, Eloí, Jerusalén. En la parábola de las 10 vírgenes, el número 10 representa el número legal necesario para un casamiento judío. 10 días estuvieron los discípulos orando.
Y con esto no quiero hacer una teología de números. Lo que quiero decirte es que el sentido del número 10 es que algo se ha completado, llegó a su sitio. Hasta aquí ya hay una perfección. No pretendo hacer una doctrina de esto, pero ¿qué tal si 10 días oras y le pides al Señor por la llenura de su Espíritu Santo? Lo que te quiero decir con esto es que todos en este lugar necesitamos pronto, y si es antes de 10 días, mejor. Pero lo que sí sé es que tú necesitas un retiro. Bueno, no 10 días, digamos que por tu trabajo 10 minutos al día. Pero yo sé que si nos acercamos más al Señor, perseveraremos más, también oraremos mejor y seguramente caminará el Espíritu Santo con nosotros. Quiero decirte hoy que tú y yo necesitamos con fervor al Señor presente en nuestra vida. Necesitamos que Él sea parte de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Todo aquel que desee esto, quiero invitarle a que se coloque de pie y que oremos en este ambiente. Señor, no queremos perder un segundo más. Queremos responder a esta palabra orando a ti y diciéndote que necesitamos tu presencia. Te pido que nos ayudes a todos. Gracias por las lecciones impresionantes que les enseñaste a tus discípulos en esos 10 días en el aposento alto. Seguramente hay muchas más, pero hoy queremos hacer énfasis en una importante: aprender a caminar con tu Espíritu Santo. Yo creo que esta es la oración que nos está haciendo falta a muchos, con más intención hacerlo. Yo creo que caminar con tu Espíritu es lo que podrá ayudarnos a levantar, es lo que nos podrá ayudar a enfrentar las situaciones adversas que vivimos muchos de los que estamos aquí. Ayúdanos, Espíritu Santo, y te pedimos en esta noche, sin demorar esta oración, que vengas y nos llenes. Si hay alguien aquí en este lugar que se quiera unir a esa oración y decirle en su corazón: Espíritu Santo, lléname, necesito aprender a caminar contigo. Espíritu Santo, comienza a borrar esas palabras que nos han hecho mal, palabras de nuestra boca que a veces decimos como que estamos solos. No lo estamos. Estás con nosotros. Espíritu Santo, comienza a gobernar todas las áreas de nuestra vida. Si hay alguien aquí que quiera decirle: Espíritu de Dios, te invito a que entres y tome las riendas de mi vida. Te pido que tú entres a esas habitaciones que a veces no te he querido dejar entrar, a la habitación de mi corazón, de mis pensamientos, de mis costumbres, áreas de mi vida que no te he querido entregar. Dile conmigo: Espíritu Santo, ayúdame, necesito de ti. No sé si hay alguien en este lugar que en algún momento de su vida ha pensado, se le ha pasado por la mente en retroceder. Hoy dile: Espíritu de Dios, ayúdame, sosténme, tú eres quien me sostiene, eres mi paracleto. Espíritu de Dios, sé tú glorificándote en nuestras vidas y en nuestros corazones. Necesitamos todos una presencia especial, y esa presencia es tu presencia. Necesitamos cada uno de nosotros acercarnos y comprobar por sí mismos que solo eres tú quien nos sostiene. ¿Quién le ayudará a mi mente a poder entender los misterios tuyos, Señor? Solo tu Espíritu, que lo escudriña, que escudriña el corazón del Padre, dice la Biblia. Si hay alguien que en este lugar le pueda decir: Espíritu Santo, te necesito, lléname con tu presencia. Bautízame, bautízame, tócame, no me sueltes. Sosténme en el momento crítico que esté viviendo, especialmente en ese momento. Espíritu Santo, hoy te veo como alguien indispensable. Necesito caminar contigo. Así como cada discípulo sentían en la palabra, en Hechos, que necesitaban recibirte. Así mismo quiero verte
indispensablemente en mi vida. Necesito que tú seas primero sobre mí. Ayúdame, Señor, porque no hay otro que pueda sostenerme. Ayúdame, Señor, porque solo tu Espíritu Santo me sostiene y me ayuda. Padre, yo te pido que en Misión Vida Bosa, Señor, siempre, cada celebración, cada domingo, cada miércoles, cada vigilia, cada reunión que hagamos, haya un Pentecostés fresco. Haya un Pentecostés, Señor. Haya un Pentecostés en los que te servimos. Haya un Pentecostés en los que vengan a este lugar. Que la gente cuando venga aquí y salga se sienta diferente. No por nosotros, no por ni siquiera la oratoria, sino, Señor, por tu Espíritu Santo, que toca, que vivifica, que confronta, que incluso nos hace sentir mal cuando hay que hacernos sentir mal. Espíritu Santo, redargúyenos, corrígenos. Si hay alguien que hoy le dice en este lugar, te doy permiso, Espíritu Santo, de que me corrijas. Te doy permiso de que tú me detengas, de que tú me muestres, de que tú, Señor, pases por mi mente imágenes de tu palabra cuando estoy a punto de caer y a punto de fallarte. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te manifiestes en mí. Espíritu Santo, ayúdame a ser prudente al hablar. Espíritu Santo, detén mis emociones que a veces quieren explotar y quieren manifestarse de manera deliberada. Espíritu Santo, queremos vivir bajo tu cobertura. Así como Pablo lo explica en Efesios, queremos manifestar el fruto del Espíritu. Queremos manifestar el carácter que tu Espíritu nos da. Te bendecimos en esta noche. Te damos gracias, Señor. Y de esta manera, entendiendo esta palabra, salimos de este lugar, pero no de tu presencia, Señor. Salimos de esta casa bendecidos, entendiendo que necesitamos un encuentro todos los días y una oración obligada hasta que suceda, Señor. Hasta que llegue ese día 10º, Padre Celestial, ese día de Pentecostés. Te adoramos y te bendecimos por los siglos de los siglos. Te amamos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.